Buenas noches, mi nombre es Elena Rivas de la Trinidad. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, cuarto Z. Materia Control Estadística de la Calidad, maestra Magdalia Martínez. Vamos a presentar el examen gráfico de gráficas de control. El primer ejercicio dado nos solicita que hagamos una carta XR en Excel y posterior a eso realizarla en Unitab. Pero con los datos dados no pudimos obtener el resultado esperado, ya que no tenemos datos de categorías, por lo tanto no se logró y Minitab nos marca error. Para no dejarlo simplemente así, opté por realizar el ejercicio en Excel solamente con los datos de la media y el rango, como si antes hubiéramos obtenido estos datos por medio de los datos de categoría. Vamos a ver lo que nos dice aquí, que en una empresa a la que se fabrican corcholatas o tapas metálicas para bebidas gaseosas, un aspecto importante en la calidad de PVC que lleva cada corcholata, el cual determina el espesor de la película que hace que la bebida quede bien cerrada. Lo que queremos encontrar aquí es los errores que se cometen hacia el aspecto de cada una de las corcholatas. En este caso solamente vamos a realizar el cálculo de los límites de la carta XR aquí en Excel. Yo ya la tengo hecha, pero vamos a explicar cómo obtenemos. Tenemos un subgrupo de 25 y tenemos una media dada a la cual le tenemos que sacar el límite central o promedio de los promedios. Para obtener el promedio de los promedios es fácil porque podemos obtenerlo por medio de las fórmulas de Excel. En este caso vamos a sacarle promedio a la suma de todas las medias, de las 25 medias que tenemos registradas para no obtener diferentes resultados. Vamos a congelar las celdas de esta suma desde el inicial hasta el final. Esto lo logramos con el F4. Damos Enter y obtenemos nuestro límite central o promedio de promedios de la media. Posterior a eso, queremos obtener nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Para eso nos vamos a basar en la tabla de factores para la construcción de las cartas de control. Aquí nos muestra los tamaños de muestra y algunos datos que necesitamos para realizar esto. Como no teníamos el número de datos dados, me basé en el número principal, que es el 2, ya que para obtener un promedio necesitamos solamente 2 datos mínimos para obtener este dato. Para obtener el límite superior necesitamos el factor A2. Este factor lo vamos a multiplicar por el promedio de nuestro rango. Una vez obtenido ese, se le va a sumar al promedio de promedios que tenemos de nuestra media. Eso nos va a arrojar el resultado de nuestro límite superior. Posterior a eso, vamos a hacer la misma fórmula, pero en vez de suma, vamos a restarlo. Es el 1.88, que es nuestro factor A2, y se lo vamos a sumar al promedio de rangos. Una vez obtenido ese resultado, al promedio de promedios de la media le vamos a restar esa cantidad y obtenemos ese resultado. Lo mismo vamos a hacer con los rangos. Vamos a obtener los tres límites, el central, el superior y el inferior. Pues para obtener el
central, necesitamos sacarle el promedio a la suma de estos rangos. Igual, congelar con F4 las cantidades para obtener la misma en todas las casillas. Y para el límite superior, vamos a ir a buscar en nuestra tabla lo que es D4. Este factor de 4 nos vamos a basar en nuestras dos muestras que tenemos y vamos a obtener el 3.2686. Una vez obtenido ese dato, vamos a multiplicarlo por nuestro rango, nuestro promedio de del rango, que lo obtenemos aquí en esta fórmula. Para obtener el límite inferior es la multiplicación del D3 por el promedio del rango, y para obtener el límite superior necesitamos multiplicar nuestro factor de 4 por el promedio del rango. Aquí, de esta manera hacemos la multiplicación y obtenemos el resultado. Una ventaja que nos brinda Excel es que al arrastrar la fórmula hacia abajo, todas las casillas obtenemos el resultante de estas fórmulas, de cada una de nuestras 25 casillas. Al obtener nuestro límite inferior, también nos vamos a ir a la tabla. Esta tabla necesitamos el D3. Por lo tanto, el D3 en nuestra muestra número 2 nos marca que es 0. Sabemos que al multiplicar un número cualquiera por 0, el resultante va a ser 0. Por lo tanto, todas nuestras casillas tienen de límite inferior 0. Una vez que obtenemos todos los datos necesarios para realizar nuestra gráfica, vamos a ir a seleccionar todos los datos de la media, límite central, límite inferior y límite superior. Una vez seleccionado, le vamos a dar insertar. Nos vamos a la tabla que marca los puntos y seleccionamos el primero. De esta manera obtenemos la misma tabla que ya teníamos aquí. Igual, lo mismo vamos a hacer seleccionando los resultados del rango. Seleccionamos el rango, los tres límites, todos los 25 datos de los 25 subgrupos, insertar, vamos a la tabla, elegimos la primera y nos damos cuenta que tenemos la misma tabla. ¿Cómo analizamos nuestros límites? En este caso de la media, al ser los datos pues al azar, vemos que nuestros puntos se salen totalmente de los límites. El límite superior, que lo tenemos en casi el 220, es 219.40. El límite inferior lo tenemos en 211, aquí arribita. Aquí nos marca arribita. Nuestro límite central está en el 215.41, es la línea naranja, y lo vemos aquí en cada una de las rayitas que nos marca para identificar aquí en la gráfica. Tenemos dos puntos en específico que están por fuera de nuestro límite central, que sería ir más allá de las 3 desviaciones estándar marcadas. Ok, lo que teníamos que determinar aquí es el espesor de una película que hace que la bebida quede bien cerrada, el aspecto, y el rango. El rango está dentro de los límites. Recordemos que nuestro límite inferior
comienza a partir de 0, pero aquí podemos ver que nuestro límite central y nuestro límite superior están muy alejados. Que obtuvimos un 2.1 para el límite central, pero nuestro límite superior está casi llegando al 7. Por lo tanto, aquí hay una separación muy grande si lo comparamos con el límite inferior, pero nuestros puntos están sobre la línea central. Solamente uno de los puntos que está en el 13 sería el punto 21. Lo vemos como más apegado a, sería nuestro dato número 13. Está más pegado a nuestro límite inferior. De esta manera es como obtenemos el rango, los límites del rango, la media, los límites de la media y sus gráficas. Así podríamos encontrar defectos o algún dato en nuestros temas de calidad. Y pues la gráfica de Minitab no será realizada debido a lo mencionado anteriormente. Bueno, vamos a pasar al ejercicio número 2, que nos dice que se desea que la resistencia de un artículo sea de por lo menos 300 psi. Para verificar que se acumula con tal característica de calidad, se hacen pequeñas inspecciones periódicas y los datos se registran en una carta XR. El tamaño del subgrupo es de 3 artículos, que son tomadas de manera consecutiva cada 2 horas. Bueno, aquí en la parte de los subgrupos nos dice que tenemos 30 subgrupos. De esos, nuestros datos recabados son para tres subgrupos de 3 artículos. Primero que nada nos pide que calculemos los límites de una carta de XR en Excel, en la cual pues tendríamos que obtener la media, el rango, el límite central de la media, el límite central del rango y posterior a eso tendríamos que obtener el límite superior y el límite inferior tanto del rango como de la media. Yo aquí ya lo tengo resuelto, pero la manera en que se hace es que dados los datos de los 3 grupos de artículos, vamos a obtener el promedio de estos 3 artículos, tanto del primero como del último, que sería el número 30. ¿Cómo obtenemos eso? Por medio de una fórmula que ya nos brinda Excel. Utilizamos el promedio y seleccionamos del primer grupo hasta del primer dato hasta el tercero del primer subgrupo. Cerramos el paréntesis, le damos enter y obtenemos el resultado. Lo más factible en esto y para ahorrar tiempo es simplemente jalar la fórmula hasta recabar los 30 datos. Posterior a eso vamos a obtener el límite central de la media, que sería obtener el promedio de los promedios ya obtenidos. ¿Cómo obtenemos esto? Se saca el promedio de la suma de los 30 datos de promedios que se obtuvieron de la media. Solamente damos enter, pero para poder encapsular o congelar que nos dé el mismo dato en todos, vamos a presionar F4, tanto en el primer dato como en el segundo que va del 1 hasta el dato 30. Damos enter y obtenemos el resultado. Para ahorrar tiempo igual simplemente jalamos la fórmula hacia abajo. Para obtener el límite superior de la media, nos vamos a apoyar de la tabla
la tabla donde obtenemos los factores para la construcción de cartas de control, en la cual, de acuerdo al tamaño de la muestra, que en este caso es 3, nos vamos a ir al tipo de carta que nos pide. Por ejemplo, si es la media, nos pide la 2. Si es la carta del rango, nos va a pedir el dato de 3 y de 4. Para obtener el límite superior sería el promedio de promedios de la media más nuestro dato en el tamaño de la muestra número 3, y sería el A2. En este caso sería 1.023, y eso lo vamos a multiplicar por el promedio del rango. Aquí lo tenemos. Es el promedio de promedios de la media más el dato del A2 por el promedio de los rangos. Y eso nos da el resultado. Igual jalamos la fórmula y obtenemos para todos los datos nuestro límite superior. Para el límite inferior tenemos el promedio de promedios. Se hace la inversa simplemente. Son los mismos datos, pero se realiza una resta. Para obtener el rango de los datos que se nos brindaron, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula del número máximo y tomamos los 3 datos menos el mínimo, que también Excel ya nos brinda esa fórmula, y tomamos los 3 datos que se nos han brindado y damos Enter. De esta manera simplemente jalamos la fórmula y obtenemos los rangos. Para obtener el promedio del rango, vamos a utilizar la fórmula de promedio. Vamos a seleccionar todos los datos que tenemos en rango para que se haga la suma. E igual vamos a congelar con la tecla de F4 para que sea el mismo dato en todos. Jalamos la fórmula y obtenemos nuestro 17.2 en el límite central del rango. Para obtener el límite central superior, vamos a utilizar también una fórmula basándonos en la tabla de la construcción de cartas de control. Aquí nos va a pedir nuestro dato de 4, y la fórmula para obtener eso sería el de 4 por el promedio del rango. En este caso, aquí lo tenemos. Nuestro dato de 4 es 2.5735 y lo multiplicamos por 17.2, que es el promedio del rango. Arrastramos la fórmula nuevamente y para la construcción de nuestro límite inferior nos vamos a basar en la tabla utilizando el dato de D3, que en este caso para nuestro tamaño de la muestra de 3 es 0. Al ser 0, pues sabemos que el 0 multiplicado por otro número siempre nos va a dar 0. En este caso, pues obtenemos 0 en toda la columna. De esta manera obtenemos los datos que necesitamos para calcular los límites de la carta de XR en Excel. Posterior a eso vamos a obtener las gráficas, que aunque no las pide aquí, nos sirve como comparación al realizar el segundo punto que nos pide que lo hagamos en el programa de Minitab. Podemos seleccionar la parte de la media, el límite central, límite superior y el límite inferior. Nos vamos al área de insertar y elegimos la primera gráfica. Obtenemos esta tabla solo para la media, en donde tenemos con la línea amarilla es el límite inferior, la línea gris es el límite superior, la línea naranja es el límite central.
Como podemos ver, prácticamente la mayoría de los datos están dentro de los límites. Solamente hay un punto que sobresale ligeramente de nuestro límite superior. Igual vamos a obtener el del rango y vamos a seleccionar el rango, límite central del rango, límite inferior y límite superior. En esta parte podemos ver que nuestros datos están continuamente centrados sobre nuestra línea central. No están tan apegados ni a la línea de nuestro límite superior ni al inferior. Están simplemente dentro del centro. Vamos a realizar este ejercicio en Minitab. Yo ya tengo capturados algunos datos. Y para nuestro ejercicio 2, pues lo que necesitamos insertar es nuestro dato 1, nuestro dato 2 y nuestro dato 3, que consta de 30 datos diferentes en cada uno. Nos vamos al área de estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, X barra R. Y como tenemos subgrupos, vamos a seleccionar la opción de las observaciones para un subgrupo. Vamos a elegir el dato 1, el dato 2, el dato 3. Le damos a aceptar y obtenemos nuestras dos gráficas, tanto para la media como para el rango. Y los resultados para esta prueba es que hay un punto fuera más allá de 3 veces la desviación estándar. Una vez que se sale de nuestros límites, quiere decir que va más allá de 3 desviaciones estándar de nuestra línea central. Por lo tanto, el punto que falló fue en el punto 20. Vamos a pasar al ejercicio número 3, que dice: en una empresa del ramo metal mecánico se fabrican cálculas. Después del proceso de fundición se realiza una inspección. Las piezas que no cumplen con ciertas características son rechazadas. Las razones del rechazo son diversas: piezas incompletas, porosas, malformadas, etc. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de la proporción de piezas defectuosas en el proceso de fundición, se decide implementar una carta P. El tamaño del lote es fijo, es N igual a 300. Aquí en nuestro lote tenemos 21 y nuestros defectuosos tenemos una serie de datos que varían en diferentes rangos. Nos pide que realicemos las cartas P en el programa de Minitab y que interpretemos los puntos fuera, las tendencias, los ciclos, etc. Entonces, bueno, yo ya tengo mi tabla aquí, pero vamos a ir a realizarla a Minitab. Ok, ya tengo aquí mis datos y tengo que nuestra muestra es de 300 y tenemos los datos defectuosos. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y nos está pidiendo una carta C, una carta P. Para obtener esto vamos a elegir las defectuosas en el tamaño de los subgrupos. Vamos a seleccionar nuestra muestra fija. Vamos aquí a las pruebas y vamos a elegir los diferentes puntos que queremos que nos marque. Por ejemplo, los puntos consecutivos en la línea central, los estándares de la línea central, todos los ascendentes o todos los descendentes y el alternado hacia arriba y hacia abajo. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Obtenemos la tabla
donde nos dice que el límite superior es de 0.06763 de estos defectuosos. El límite inferior es de 0.00348. Y la línea central, o en este caso P promedio es de 0.03556. Podemos ver que todos los puntos están dentro del rango tanto del límite inferior como del límite superior. En este caso no se centran en nuestra línea de límite central, sino están más apegados a las líneas de límite inferior y superior. Podemos ver cómo los puntos tienen una tendencia muy similar, en donde se mantienen por ejemplo en el punto 1, en el punto 3, y luego baja, pero vuelve a tener una tendencia a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, y a partir de ahí es algo irregular, sube, baja, sube, baja. Por lo que nos mide el ejercicio, quiere saber las piezas que son rechazadas. Por lo tanto, aquí nos muestra que donde hay más variabilidad es el número mayor de rechazos. Continuando con el ejercicio número 4, nos dice que en una línea de ensamble o montaje de pequeñas piezas en tarjetas electrónicas se cuantifica el número de defectos de diferente tipo por medio de una muestra de 10 tarjetas. Los defectos encontrados en las últimas 35 muestras se enlistan a continuación. Aquí nos están dando unas muestras de 35 y nos da diferentes cantidades de defectuosas que surgieron en esas muestras que se realizaron. Las muestras fueron de 10 tarjetas. Yo aquí tengo ya mi tabla realizada, pero vamos a realizarla en mi tab, ya que es lo que se nos solicita. Tengo capturado nuestras defectuosas y el tamaño de la muestra, que es 10 en cada una de las defectuosas que nos marca aquí. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo, y nos está pidiendo que es una carta C. Para la carta C vamos a tomar las defectuosas vamos a modificar aquí en las pruebas y le damos a aceptar. Bueno, nada, vamos a verificar que nos haya quedado igual que la anterior. Aquí la tenemos. Aquí tenemos una variabilidad un poco más grande, pero este punto rojo que nos muestra aquí nos dice que en el análisis de esta tabla y dentro de los límites, tanto el central, el inferior y el superior, este punto rojo está por fuera de las 3 desviaciones estándar que están consideradas. Nuestro punto central o nuestro límite central, que sería nuestro promedio, es de 25, y tenemos dos límites hacia arriba, dos límites hacia abajo, que nos muestran cada línea roja la tendencia de las desviaciones estándar por encima de nuestros límites. Como podemos ver aquí, nuestros puntos están muy apegados a nuestro límite central. Por lo tanto, considerando los rangos o los números que nos dieron de los defectos que se encontraron en las tarjetas electrónicas,
nos dice que la variabilidad es muy constante. Entonces siempre fueron los mismos defectos los que se encontraron.